Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta entrega de la tarea número 6 de la morfofisiología animal. El tema que elegí es la fisiología de la termorregulación. Como resumen tenemos que los factores climáticos inciden en la actividad ganadera al actuar sobre la fisiología reproductiva de forma directa y sobre el desarrollo de los pastos y forrajes. De allí la diferencia de productividad entre las zonas templadas y tropicales. Las variaciones meteorológicas influyen en el estado térmico del cuerpo de los animales. Son estos factores: la temperatura, la radiación solar, la humedad relativa, las precipitaciones y la velocidad del viento. Las alteraciones o desviaciones a estas variables en condiciones normales provocan perturbaciones en las actividades vitales, tales como temperatura corporal, la ingestión, la digestión, la respiración, la circulación de la sangre, el estado de las glándulas de secreción interna. Por lo tanto, influye en el rendimiento productivo y al mismo tiempo afecta al estado de salud de los animales y el confort, al igual que en la disponibilidad de forrajes. El desequilibrio de las condiciones normales del fotoperiodo, de temperatura y lluvia y disponibilidad de alimentos son factores ambientales que pueden llevar a tener efectos en el desarrollo biológico de los individuos. Esto puede llegar a tener aspectos fisiológicos tales como funciones reproductivas, regulación neuroendocrina, el desarrollo folicular, ya que se requiere una compleja y delicada interacción entre las gonadotropinas que impactan el eje reproductivo del hipotálamo, afectando la generación de GnRH, y la glándula pituitaria de la secreción con efecto directo. En la siguiente revisión se busca plasmar la forma como los animales de producción han desarrollado diferentes mecanismos fisiológicos para la respuesta al frío y al calor a través de los termorreceptores en la piel. El mecanismo de la termorregulación que permite conservar la temperatura corporal en condiciones normales del ambiente. Asimismo, en el crecimiento de los tejidos, el metabolismo, ya que los incrementos de temperatura en la mayoría de las estaciones del año están asociados al estrés calórico del animal. Esta situación limita la productividad debido a que los animales activan su sistema de termorregulación, para lo cual necesitan grandes cantidades de energía para hacer regresar a los parámetros fisiológicos normales. La manera de medir el impacto del clima sobre el animal es evaluar las constantes fisiológicas, las cuales se pueden modificar en función del tiempo: la raza, el sexo, la unidad productiva, el horario a las que son expuestos. Estas modificaciones amenazan la homeostasis corporal y la vida de los individuos. Analizaremos los mecanismos de los animales endotermos al hacer frente a estas modificaciones de la temperatura a través de las modificaciones comportamentales, lo cual le permite conservar la temperatura corporal dentro de un rango estable. Justifico la siguiente sustentación del ámbito de bienestar del individuo, que se entiende como el estado de armonía con su medio ambiente. Los mecanismos fisiológicos se desencadenan en tres fases: sensaciones térmicas aferentes, regulación central y respuesta eferentes. Por lo tanto, tienen que ver con el esfuerzo que debe realizar el individuo para sobreponerse a las adversidades, los cuales se desarrollan de manera prioritaria frente a muchas otras actividades fisiológicas. Las modificaciones de mecanismos fisiológicos y comportamentales se relacionan a las
sensaciones térmicas aferentes con los termorreceptores, ya que están localizados en diferentes capas térmicas para calor o frío diferentes, que captan las variaciones medioambientales enviando a las áreas sensoriales cortical y al hipotálamo. Esto está relacionado con el sistema nervioso autónomo mediante los nervios aferentes que llevan información y los nervios eferentes, teniendo como centro de control el hipotálamo, que puede promover el patrón de respuesta y reflejo. El objetivo general de la realización de este artículo es identificar los mecanismos y métodos relacionados con la fisiología de la termorregulación y aspectos relevantes conocidos, controvertidos, identificando los valores normales y las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema de la temperatura normal y sus variaciones, razonando sobre los mecanismos de homeostasis térmica. Los objetivos específicos aquí propuestos es identificar las variables asociadas a los factores que modifican las constantes fisiológicas de los animales, discutir críticamente con conclusiones contradictorias procedentes de diferentes estudios y mostrar las evidencias disponibles, contribuyendo así a superar las barreras idiomáticas. Y proporcionar la información amplia sobre la importancia del medio ambiente para un óptimo desempeño fisiológico y efectos negativos de las modificaciones del mismo sobre las capacidades fisiológicas y de producción. En su orden tenemos el contenido del artículo, para lo cual procedemos que la termorregulación es un proceso necesario para mantener la constante temperatura corporal, regular el calor interno, tanto su producción, termogénesis, como su pérdida, termólisis. Se puede autorregular la temperatura corporal y también usarlo como síntomas para indicar algunas afecciones o anomalías en el individuo, ya sea aumentando o disminuyendo la temperatura promedio por medio de la vasodilatación y la vasoconstricción. ¿Qué se busca? Agrupar en el estudio explicativamente la forma como los animales endotermos han desarrollado mecanismos fisiológicos para la percepción y la respuesta al fluido del calor a través de los termorreceptores distribuidos por la piel, y en menor proporción en la cavidad abdominal, médula espinal y vasos sanguíneos, reflejados en cambios comportamentales, mecanismos como las contracciones musculares, vasoconstricción cutánea, piloerección, aumento del consumo de alimentos, combustión de grasas, reserva. Los cambios se dan en el aumento o incremento de la homeostasis metabólica y respiratoria, tras disminución o aumento de la resistencia del lecho vascular periférico, así como el aumento o disminución del consumo de agua, adopción de comportamientos apropiados a las circunstancias que se arrojan, en consecuencia a alteraciones en la productividad. En el siguiente esquema vemos las variaciones de temperatura externa que son recibidas por la piel como receptor y las de temperatura interna por órganos de corazón, hígado y músculo. Esto es mediante las medidas aferentes que son enviados al centro termorregulador del hipotálamo y él mediante medidas eferentes del sistema nervioso autónomo elaboran la señal de pérdida de calor mediante vías respiratorias, vasodilatación cutánea y sudoración, o el ahorro de calor por medio de la vasoconstricción. Estas señales causan a la vez las llamadas modificaciones de conducta.
Las modificaciones a los mecanismos fisiológicos y comportamentales se relacionan a las sensaciones térmicas aferentes con los termorreceptores, ya que están localizados en diferentes capas dérmicas. Para calor o frío, diferentes en reptiles y mamíferos que captan las variaciones medioambientales enviando a las áreas sensoriales cortical y al hipotálamo. Esto se puede relacionar directamente con el sistema nervioso autónomo mediante los nervios aferentes que llevan la información y los nervios eferentes que la traen, teniendo como centro de control el hipotálamo, que puede promover el patrón de respuesta y reflejo. El proceso de disminución de temperatura corporal está dado por excitación de neuronas vasomotoras, se produce por vasoconstricción cutánea, por excitación de neuronas simpáticas y motoras, se genera la piloerección, por inhibición de neuronas simpáticas motoras, se anula la sudoración, por excitación de las neuronas simpáticas, se aumenta el metabolismo basal, por excitación de neuronas somatomotoras, se induce temblores musculares y por aumento de la producción de hormona liberadora de tirotropina, se incrementa la producción de hormonas tiroidea. Los mecanismos de disipación de calor son la radiación, la conducción, convección y evaporación, conocidos también como mecanismos de termólisis. En cuanto a los factores de termogénesis, tenemos los metabolismo basal, trabajo de la digestión, actividad muscular, acción dinámico específica de los alimentos, mecanismos fisiopatológicos. A continuación se relaciona una tabla de constantes fisiológicas de diferentes especies animales con temperatura normal, pulso por minuto y frecuencia respiratoria. La fiebre es una elevación anormal de la temperatura acompañada de diversos cambios fisiopatológicos constituida por el trastorno más importante del desequilibrio térmico y obedece a una modificación funcional del centro termorregulador ubicado en el hipotálamo. El golpe de calor se puede presentar en los trabajos fatigosos, dado a marcha por terrenos difíciles, conducción de rebaños a pie, en vagones o en camiones mal ventilados y excesivamente llenos, lo cual repercute en una acumulación de calor en el cuerpo y da una excesiva humedad en el aire y falta de ventilación y deshidratación. Cuando el hipotálamo está excesivamente calentado, su capacidad reguladora disminuye y también la sudoración. A continuación se relaciona los síntomas de golpe de calor. Tenemos una elevada temperatura rectal, piel más caliente de lo normal, convulsiones, una respiración ansiosa, respiración ronca, boca abierta, jadeo, salivación, vómitos y una conducta de búsqueda de lugar frío para tumbarse. La hipotermia, como mecanismo fisiopatológico, es una disminución anormal de la temperatura por debajo de los límites normales. Se hace más lenta la irrigación sanguínea, los órganos productores de calor. Cuando hay descenso térmico, órganos como el hígado, miocardio y riñones, en consecuencia, son unos trastornos metabólicos y se presentan lesiones degenerativas. Las herramientas visuales útiles para evaluar el estrés por calor en ganadería es la escala de jadeo. No requiere equipos sofisticados y la respuesta es prácticamente inmediata. Otro factor es el monitoreo de la temperatura corporal siguiendo los patrones climáticos y estacionales, la tasa de respiración, lo cual presenta menos porcentaje cuando se encuentra bajo la sombra.
Los factores que determinan la termorregulación ellos juegan un papel importante, ya que son los receptores de frío, inervaciones de la membrana basal, neuronas aferentes no muy bien conocidas, desmielinizadas, son termorreceptores localizados en la capa superficial de la piel, en un 15% en la interfase de la piel. La grasa subcutánea, la acción de estos receptores sensitivos se traduce en la regulación de la cantidad de sangre y la piel, la erección del pelo y la actividad de las glándulas sudoríparas. Estas características tegumentarias de los diferentes grupos de animales de producción indican el mecanismo de evaporación y convección. Las proteínas de choque térmico están presentes en todas las células, actúan como chaperonas moleculares interviniendo en el ensamble, translocación y secreción de las proteínas de formación. Así como la degradación, reparación de proteínas anormales. Se encontró que hay una relación entre proteínas y el desarrollo de la termotolerancia y la elevación de dichas proteínas como protección de tejidos a las adversidades medioambientales. Las proteínas de choque térmico, HSP, son un conjunto de proteínas que producen las células del organismo cuando se encuentran en un medio ambiente que le provoca cualquier tipo de estrés. Como discusión, es importante conocer el tipo de sistema de producción pecuaria y de conocimiento de los rasgos térmicos tolerables de los individuos, así como las temperaturas críticas mediante indicadores observables de comportamiento y bioquímicos, así como los medios y mecanismos para mitigarlos. Ya que la inestabilidad climática de las regiones tropicales ya es indispensable la aplicación de mecanismos de adaptación térmica. Teniendo en cuenta las aplicaciones del metabolismo en la disipación y conservación de calor, con el fin de tener como punto de referencia las fuentes de alimentación y los parámetros técnicos, que puede ser ayuda en este tipo de clima, y pese a lo anterior, estudios citados que afirman que las respuestas termorreguladoras son diferentes en los individuos dentro de una misma especie, aún bajo las mismas condiciones ambientales. Tenemos de igual manera que los parámetros productivos pueden verse menos afectados en la medida que la alimentación cumpla con los requerimientos del animal. La conservación de calor se da mediante cambios de comportamiento y posturales, activaciones del sistema nervioso simpático alfa-adrénico, liberación de acetilcolina, vasoconstricción cutánea. Lo anteriormente relacionado a los procesos repercuten de una manera negativa en la producción animal y son mencionados en el artículo los efectos del estrés en el bienestar y la productividad, como son la disminución de la respuesta inmune, que traduce en mortalidad y morbilidad, disminución de la ganancia de peso y conversión alimenticia, disminución de la fertilidad e incremento de las fallas reproductivas, ya que los procesos reproductivos son afectados. Además de observarse diferencias significativas en las variables fisiológicas y de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ya que eran de esperarse frente a cualquier tipo de cambio o modificación. Como conclusión, los mecanismos por los cuales el estrés calórico afecta a la concentración de hormonas reproductivas son desconocidos y se ha sugerido como causa el incremento de la secreción de corticosteroides, porque estos pueden inhibir la secreción de GnRH y por lo tanto la de LH. El estrés térmico desencadena alteraciones agudas y crónicas en la concentración plasmática del cortisol
y hormonas tiroideas. Además, acarrean alteraciones en las reacciones fisiológicas y comportamientos del animal. Factores como el clima, el medio ambiente cambiante, el ruido de alta densidad son consideradas causantes de estrés y desencadenan serios problemas reproductivos que influyen en la disminución de la fertilidad, en la alteración de desarrollo folicular y ovocitos, afectando el potencial de desarrollar un embrión viable. Las vías aferentes termorreceptivas son distintos tipos de sistemas de recogida de información técnica que se dirige hasta los centros de integración, y estos centros son coordinadores encargados de integrar la información térmica aferente, elaborando juicios sobre la situación de la temperatura corporal y emitiendo respuestas que bien sean la modificación de la temperatura corporal o aumentándola o reduciéndola, o bien dicho manteniéndola. Las vías eferentes termoefectoras son distintos tipos de sistemas que permiten elevar o reducir la temperatura corporal según el dictado de los centros reguladores. Dichos sistemas de regulación se basan en la integración y cooperación de varios sistemas aparentemente independientes. Sistema nervioso inmunitario, sistema cardiovascular, sistema musculoesquelético, tejido adiposo, sistema endocrino y la piel. Todo este conjunto de condiciones constituye un reto fisiológico para los animales. A pesar de las capacidades de adaptación al estrés, causa alteraciones en las funciones vitales como la circulación, la respiración, ultrafiltración renal, metabolismo y regulación y control de hormonal y la capacidad de producción de elementos nutricionales, actividad animal, consumo de alimento, agua y producción y fertilidad y desarrollo placentaria y fetal, salud y crecimiento. Y la producción láctea. Sin embargo, es preciso emplear estrategias para reducir las influencias del estrés calórico y factores afines, incluyendo las adecuaciones físicas, manejo nutricional, alimentación apropiada, selección de razas adaptables y control de salud para aumentar la eficiencia y sostenibilidad de la producción. Bien, pues eso es todo y muchísimas gracias por su atención.